discípulo, evidentemente alumno. Vamos a leer el capítulo 16, el verso 1 dice lo siguiente. Estas cosas el 17, estoy leyendo el 16, vamos al 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Se acuerdan que ayer conversamos de eso? Conversamos que ahora a Jesús le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra, porque Él venció al pecado. Entonces ahora Él tiene el poder que Dios le ha dado para levantar a toda criatura que desea estar con Jesús en realidad. El que no desea estar con Jesús, desafortunadamente, tendrá que pagar por sus propios pecados. Pero los que aceptamos a Jesús, Cristo ya pagó por mi pecado. Yo me he arrepentido, me he bautizado, he hecho ese emblema, ¿no es cierto?, de bajar a las aguas del bautismo, morir al antiguo hombre y empezar a nacer a una vida nueva. Gracias a Dios hemos caminado muchos años en la iglesia, muchos tropezones, pero al final tenemos ese gozo de poder decir, Señor, heme aquí, estoy contigo, he creído en ti, sé que la muerte que tú viniste a sufrir por mí en mi vida no ha sido en vano, porque yo te he aceptado. Acepto, Señor, el sacrificio que tú has dado y me permites ahora entonces, el día que me muera, voy a ir al descanso. Él tomará mi espíritu, pero a la misma vez cuando Él vuelva de vuelta, va a entregar mi espíritu de vuelta y me va a levantar a resurrección de vida eterna. Esas son las promesas que hay aquí en este libro. Sin embargo, dice el versículo 3, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. Es decir, la vida eterna consiste en conocer al Padre, que es el Dios verdadero. Es la palabra de Jesús esta, no es la palabra del apóstol ni el discípulo, es la palabra de Jesús. Esta es la oración de Jesús que dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a Dios, tú, el Padre, y que conozcan a Jesucristo. No dice solamente a Jesús, dice Jesucristo. Que conozcan, ¿no es cierto?, el mundo, que conozca al Mesías, al Dios que vino a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 3 de nuevo, esto sin embargo es la vida eterna. Conozcan que la vida eterna está aquí, que te conozcan el solo Dios verdadero, que eres tú, Padre, y a Jesucristo, al cual es enviado. Es decir, el Padre envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, es decir, al Hijo que salió de Él, porque es su Hijo, literalmente. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesús en el versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciere. ¿Cómo ha glorificado Cristo al Padre en la tierra? ¿No es cierto? Él lo ha glorificado, lo glorificó a través de la humildad, a través de vencer el pecado con humildad y marchar sobre la senda recta. Él es nuestro mejor profesor, Él es nuestra mejor enseñanza para poder, ¿no es cierto?, conocer al Padre. Y ahí dice que la vida eterna es que conozcamos al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Conociendo al Hijo. ¿Por qué? Porque si vemos al Hijo, dice Él que hemos visto al Padre. ¿En qué aspecto? En su carácter. El carácter de Jesús refleja legítimamente el carácter de su Padre. Por eso dice que Él ha glorificado a su Padre. Ahora pues, Padre, el versículo 5, glorifícame tú acerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y aquí es interesante. Antes que el mundo fuese construido, antes que fuese creado, antes que el universo fuese creado, el Padre y el Hijo ya existían. En una eternidad pasada, el Hijo salió del Padre y el Padre le dio todos los atributos
que Él tenía en su naturaleza divina, se los pasó a su Hijo. Su Hijo es de naturaleza divina. Y Dios lo ha bendecido tanto a su Hijo que le ha dado todos los atributos que el Padre tiene. La Biblia en algún lugar, vamos a encontrarnos con ese versículo, dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Es decir, la sabiduría y el poder que Dios el Padre tiene, Cristo lo es. Así es que muchas diferencias en términos divinos entre ellos dos no existen. Lo único que existe es que uno está primero que el otro. El Padre siempre está primero que el Hijo. Esa es la gran diferencia. Ahora dice, pues glorifícame en el 5, tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Es decir, Él antes de crear el mundo ya había sido glorificado por el Padre. El número 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Él entonces está reconociendo, ¿no es cierto?, que sus discípulos, a los cuales Él eligió, ellos han conocido que todas las cosas que Cristo tenía, el Padre las tenía, se las había dado a Él. Porque el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dos condiciones está mostrando el versículo 8. Dice de que ellos han conocido verdaderamente que yo, Padre, salí de ti. Y eso es un concepto misterioso. Tiene misterio esto, porque Cristo está reconociendo que Él salió del Padre. Y está reconociendo, ¿no es cierto?, que ellos han conocido, los discípulos, y han creído que además de haber salido del Padre, Dios envió a este Mesías. Viene del Padre, salió del Padre, salió desde el Padre y viene desde el cielo hacia nosotros. Yo ruego por ellos, y continúa la oración. Ustedes pueden leer el resto del capítulo. Es muy interesante que Él ruega por ellos. Y además dice, ruega por ellos porque son tuyos. Dice en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Los discípulos se quedaron en el mundo. Y yo a ti vengo. Él iba a ser glorificado después de su muerte y salir, ¿no es cierto?, hacia el cielo. Y le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Es decir, todos los discípulos que tengan un solo pensamiento, un solo espíritu, así como el Padre y el Hijo son uno en espíritu, en carácter. Son dos personas diferentes, pero son uno en espíritu y en carácter. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. El versículo 12. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Porque estaba escrito que uno se iba a perder. Había muchas cosas escritas, incluso, ¿no es cierto?, la lanza que iba a romper su costado cuando estuvo en la cruz, que iban a echar suerte sobre sus vestimentas. Todo eso estaba por cumplirse, debía cumplirse, y se cumplió. Más ahora, le dice en el versículo 13, Señor, yo voy a ti, yo vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, es decir, que no mueran, Señor, sino que los guardes, sino que los separes, los hagas santos,
porque eso significa ser santo, ser una persona separada para un trabajo especial. Por eso es que la iglesia, cuando Pablo habla de la iglesia, habla de los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido separada para una misión especial. Santifícalos en tu verdad, termina el versículo 17. Tu palabra es la verdad. Esto que tenemos aquí es la palabra de Cristo. Cristo es la palabra de su Padre. Él vino a manifestar a su Padre que es la tierra. Y nosotros tenemos la misión, después de haber sido separados, santificados, tenemos la misión, ¿no es cierto?, de llevar esta palabra y a Cristo al resto del mundo. Espero que este capítulo haya sido un capítulo de interés. En realidad dice muchas cosas profundas. A lo mejor ustedes no van a poder comprender muchas cosas. Quisiera que comenten, quisiera que hagan preguntas. Jesús está hablando de dos actores. Está hablando de su Padre y está hablando de sí mismo. A veces Él habla de sí mismo como en tercera persona, porque lo hace en una forma metafórica. Y ahí es cuando tenemos que comprender cuántos actores son los existentes en este misterio de la salvación del universo. El Espíritu de Dios es el que trabaja en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el que toma posesión nuestra. Pero ese Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu que viene y habita entre nosotros. Por eso cuando viene este Espíritu de Dios y habita en nosotros, es cuando nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho de este cuerpo su trono para morar. Pero depende de mí. ¿Cómo van a ser mis acciones? ¿Cómo va a ser mi fe? ¿Cómo yo, en forma integral, me voy a ir moldeando a lo que el Señor Jesús me pide? Pablo insiste en que debemos guardar la ley, pero debemos hacerlo de corazón. No porque seamos empujados para mostrar vestiduras blancas, sino que deben hacernos por los poros. Así como cuando yo corro y transpiro, así debe ser nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, donde ponemos nuestra mirada, donde ponemos nuestros oídos. Todos los 5 sentidos tienen que estar exudando o transpirando la voluntad de Dios, los buenos actos, que salga natural. Eso es lo que el Señor nos pide, no solamente Cristo, no solamente el Padre, sino que sus apóstoles cuando escribieron que nosotros debemos luchar contra ese enemigo que tenemos dentro y lograr sacarlo de nosotros, sacar esa naturaleza pecaminosa, para que luego en ese vacío que queda entre la naturaleza de Dios y podamos ser copartícipes en las vicisitudes de Jesús, es decir, podamos participar de buenas obras. Quiero darles un abrazo grande, esperar, yo sé que van a haber muchas dudas, yo sé que van a haber muchas cosas, conceptos nuevos, pero, capítulo 17 lo dice. Y si nosotros somos lectores de la Biblia, no tenemos por qué, ¿no es cierto?, dejarnos llevar por otras mentalidades, por otras explicaciones. Jesús, el propio, nos explica de qué se trata el misterio de la redención. ¿Quiénes son estos miembros que trabajan para nuestra salvación? El Padre, principalmente, es el que nos redime, el que nos creó, pero lo hizo a través de Jesús. Usó a su Hijo con todas sus habilidades que Dios le dio a su Hijo. Esas habilidades divinas, poder creador, poder resucitador, poder de dar la vida, todas esas cosas se las dio a su Hijo. Así es que el Padre actúa a través de su Hijo. Y cuando su Hijo vino a la tierra, Él reflejó exactamente el carácter que hubiese reflejado si el Padre hubiese podido venir. Un abrazo, los quiero mucho y muchas bendiciones. Este estudio, por favor, háganlo
haciendo una oración. Yo quisiera despedirme, va a ser muy largo con una oración, pero en el nombre de Cristo pido que ustedes que están escuchando esto reciban la bendición del cielo. Nos vemos en el próximo. Adiós.